Seguimos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando de política provincial que empieza a configurar algunos escenarios pensando en el 2027. Todo el mundo está pensando en el año que viene, naturalmente, ¿no? Sí, y se disparan las especulaciones y algunas especulaciones interesantes Sí. de analizar para ver si tienen posibilidad de concreción. Por ejemplo, ¿qué viene insinuando el gobierno provincial? Que podría haber un acuerdo para el año próximo con La Libertad Avanza que contemple la pelea por Córdoba y también que contemple la forma de actuación o el posicionamiento del gobierno provincial en la pelea nacional. La llegada de Santilli a la jefatura de gabinete abonó esta alternativa, dice el oficialismo, porque tienen muy buen diálogo con Santilli. Bueno, ¿es posible? Claro. ¿Forma parte de los escenarios que se pueden concretar en 2027 o es más una expresión de deseos? Mientras tanto, en Córdoba hay actores importantes de la política, de sectores de la oposición, que están tratando de armar el frente opositor más grande que se pueda. Claro. Para tratar de derrotar al peronismo. Bueno, ahí nos vamos a ir a hablar porque está la diputada nacional, Laura Rodríguez Machado, diputada que fue por el oficialismo nacional en las listas en la última elección, ya en comunicación con nosotros. Vamos a hablar del escenario ese que planteábamos recién. Laura, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfectamente, muchas gracias por estar allí. Bueno, No. Sí, diga. A disposición. Perfecto, no. ¿Tiene asidero esa versión de que puede haber cierto acuerdo, si se quiere, subterráneo, no va a estar sobre la mesa ni formalmente explicitado, entre el acuerdo nacional, entre el gobierno nacional, perdón, y el gobierno de Córdoba, en un pacto de no agresión mutua, pensando en las elecciones del año que viene? Bueno, eso tal vez es lo que le gustaría al gobierno actual en Córdoba, que ya tiene un ciclo finalizado. Estamos llegando claramente a un fin de ciclo. La noticia del fin de semana, donde en los 2 últimos años aumentó un 60% la deuda que tiene la provincia de Córdoba con distintos organismos, que es un impacto muy fuerte sobre la gestión que tiene el gobernador Ayora. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, esa versión nadie se la ha puesto sobre el hombro, ha sido un comentario muy al pasar. Lo único que tiene de verdadero es que efectivamente un Córdoba y se quiere tal vez agarrar el gobierno provincial de esa buena decisión para prepararse en lo que es la gestión local provincial. Pero la buena sintonía que tiene el actual presidente anterior, ministro del Interior, Diego Santilli, la ha tenido con todos los gobernadores más afines, diálogo permanente, pero eso no significa un apoyo, ningún acuerdo bajo la mesa, ni ningún apoyo político a la gestión. Laura, una de las cuestiones que al oficialismo le interesa especialmente es la división opositora, evitar que vaya en un núcleo unificado. ¿Hay posibilidades de evitar esa dispersión? Hoy parece difícil, ¿no? Hay posturas bastante encontradas, principalmente con Rodrigo de Loredo. Mira, nosotros estamos armando ese frente. En las últimas elecciones, La Libertad Avanza fue en un acuerdo de alianza con el Frente Cívico, con Primero la Gente, ese fue básicamente el núcleo del Frente. La Unión Cívica Radical por un lado, el propio por el otro. No obstante, aún así ganamos ampliamente las elecciones, nada menos y nada más que con Chiaretti, que encabezaba la lista de acción. Así que yo te diría que ese frente se está armando, más allá que este fulano mexicano, que eso no va a quitar la fuerza que tiene este frente, y absolutamente la idea es repetir la misma performance que tuvimos en las últimas elecciones, donde había que elegir 2 modelos distintos, pero como veces se volcaron con el modelo del presidente Milei. A pesar de que hubo muchos intentos del oficialismo en Córdoba de decidir, aparecieron sellos que no existían, o sabemos que los presta el gobierno de la provincia de Córdoba para desarmar esta unidad opositora que estamos armando, pero bueno, no se va a ir
gobierno. Laura, ¿hay una decisión contundente de la Casa Rosada de ganar Córdoba? ¿Se puede leer eso? Sí, claro que sí. Eso es así. ¿Por qué no es así? O sea, digamos, nosotros en Córdoba tenemos números de lo complicada que está la aceptación de Yarlora en términos de aceptación de su gestión, ni hablarla de la ciudad de Córdoba, ¿no? La de Pacerini, bueno, eso ya está más complicado. Laura, hay una especie de acercamiento a partir de la asunción de Santilli. En las últimas horas llegaron 400.000 millones de pesos a la provincia de envíos de la Nación, envíos que estaban casi congelados, que no llegaban y que ahora la Nación los aporta a Córdoba, ¿no? Mira, Córdoba siempre estuvo pidiendo recursos a la Nación para la caja de jubilaciones, para la coparticipación, para una serie de deudas. Recordemos que Córdoba no se basta por sí misma en cuestión de fondos y permanentemente está pidiendo fondos a la Nación. Y la Nación permanentemente, no solamente ahora que Santilli es jefe de gabinete, está aportando los fondos que le corresponden, ya sea de coparticipación, que son fondos que le corresponden, o de la caja de jubilación. Diego Santilli, cuando era ministro del Interior, también tenía buen diálogo con Córdoba, a pesar de que los cordobeses normalmente no nos han votado leyes de mi ley en el Congreso, algunas sí, otras no. La última, que es el llamado Superlink, para que ingresen nuevas empresas a la Argentina con un sistema de promoción oficial, bueno, no lo votó. Pero a pesar de eso, hay un diálogo institucional, las obligaciones que tiene la Nación para que todo se cumplan. Esto no es el kirchnerismo, donde nos negaban todo y había que ir a la Corte Suprema de Justicia para pedir que nos devuelvan la coparticipación. Fíjese, que nos devuelvan porque nos habían sacado un 15% de la coparticipación de pecho, digamos. Bueno, no, acá hay un diálogo permanente, pero eso no significa que se cumple ese diálogo institucional que le corresponde a la Nación, un apoyo político partidario al gobierno de Yarlora. Gracias, Laura, por este contacto como siempre. De nada, muy buenas tardes. Adiós. Saludos a la audiencia. Gracias, muy amable. Laura Rodríguez Macho. Bueno, ahí estaba, ¿no? Según explicó, hay una decisión o la intención de ganar Córdoba que se contradice con estas otras versiones que surgen especialmente del PANAL, ¿no? Sí. Donde muestran cierto acercamiento que hasta hace algún tiempo no había. Incluso es notorio que el gobierno de la provincia le bajó un poco los tonos a las críticas hacia el gobierno nacional. Sí, eso es evidente, ¿no? Pero también hay que ir atando cabos. Sí. La llegada de 400.000 millones de pesos no es un elemento menor. No llegaban. No llegaban. Primero, Córdoba no recibió ATN en estos 2 años. Estos son adelantos de coparticipación Estos que son debería devolver Córdoba antes de fin de año. Después con una tasa del 15%. Sí. ¿No? Muy por debajo de la inflación, en la mitad. Sí, claro. Bueno, pero llegan y implica un alivio en términos de liquidez. Tengamos en cuenta que toda la reducción impositiva que anunció Yarlora para este año son 900.000 millones. Bueno, 400.000 millones llegan con estos adelantos, con lo cual es una cifra muy significativa que le sirve al gobierno provincial por cuestiones de liquidez. Y ocurre poco tiempo después de la llegada de Santilli, con quien Yarlora tiene muy buen diálogo y que evidentemente ha bajado los decibeles en cuanto a la confrontación discursiva que venía teniendo el gobierno de Yarlora en la expectativa precisamente de que lograr resultados, ¿no? Sí, claramente. De lograr resultados, de llegada de fondos y de lograr un diálogo que hay fuentes del gobierno provincial que dicen que ya se está produciendo en esos términos, de decir, bueno, lleguemos a un acuerdo electoral, que la oposición vaya dividida en Córdoba, que se garanticen las reelecciones, ambas reelecciones, y que Córdoba, después, cuando sea posteriormente la elección nacional, no juegue, no traccione votos para ninguna opción peronista nacional, y que, bueno, de hecho, sea funcional a la reelección de Milei. Así es. Vamos a una pausa. Vamos. Enseguida regresamos aquí Entre Líneas.